¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Alexis, buen día para toda la audiencia y la teleaudiencia y bueno, siempre es lindo estar por acá y sí, como vos decías, ayer fuimos un poco noticia por esa pequeña investigación, ese pequeño pedido de informe que realizamos que la verdad que sorprende. Bien, lo que pasó fue que surgió un dato, una cifra muy llamativa respecto de un gasto, concretamente en una feria internacional. A ver, contanos vos un poquito qué fue lo que pasó. Al inicio de esta legislatura, con el Pájaro, habíamos realizado una batería de pedidos de informes acerca de información que en lo personal algunas ya teníamos. Una era a través de las ferias internacionales que se habían desarrollado desde el 2015 a la fecha. Y bueno, si bien sabíamos de la importancia de algunas de las ferias internacionales, nos vimos sorprendidos con la respuesta de este pedido de informe de casi 6 millones de euros en una feria en Milán, que no desconocemos la importancia de la feria, pero que claramente al principio pensamos que era un error de tipeo, porque un país chico como Uruguay, con 3 millones de uruguayos, que invierta 6 millones de euros, vos imaginate si eso lo trasladamos a Florida, la cantidad de cosas que podemos hacer con 6 millones de euros, por ejemplo, Sí, digo, claro, de hospitales, de ambulancias, escuelas, un montón de cosas que realmente importantes. Entonces lo primero que atinamos cuando nos dieron la información fue un poco decir, esto tiene que tener un error. Corroboramos algún dato, nos dicen, no, mira que es así. ¿Volviste a repreguntar? No, todavía no, pero estamos pidiendo una solicitud de ampliación, pero sí alguna, vamos a decir, conversación informal con algún actor y nos dicen que sí, que esa cifra es así, con lo cual nos vimos totalmente sorprendidos, porque la verdad que... ¿Y en qué se gastaron 6 millones de euros? Hay casi 5 millones en logística, en el informe que sale detalla 4 rubros: recursos humanos, viáticos, logística y recursos humanos, viáticos, logística, y transporte. Y transporte. Y la verdad que casi 5 millones de logística, 760.000 dólares en recursos humanos, la verdad nos vimos realmente sorprendidos totales por una cifra que creo que es indefendible en lo personal. 760.000 dólares. Sí, solo sí, en recursos ahí está humanos. Gabriela que ya tiene ahí el detalle, yo no lo traje ahora, pero es lo que salió publicada y la verdad que realmente sorprende porque, bueno, creo que lo que anunció el presidente, aquella cifra que parecía algo muy lejano, aquellos 1.000 millones de dólares, uno se da cuenta que hoy es alcanzable. Y más cuando, vamos a decir, la situación que veníamos antes de la pandemia ya no era buena. El 30 de junio presentaron los números del año pasado y 25.000 nuevos pobres, 10.000 puestos de trabajo que se perdieron, 56.000 en los últimos 5 años. Entonces creo que si hubiéramos tenido o sido un poquito más celoso de los recursos públicos, creo que el panorama hubiera sido otro. ¿Por qué surgió el pedido de la feria? ¿Cómo lograron ustedes establecer un dato o una intención para decir... A veces lo que hacemos es, a veces nos hacen ciertos comentarios y lo que hacemos, solicitamos informe porque claramente yo no voy a salir a dar una información si no tengo un dato oficial. Yo ahora tengo un pedido de informe firmado por el ex canciller Ernesto Talvi, donde me firma la veracidad de esos datos. Entonces creo que en ese camino vamos a ir indagando más. Sí. ¿Y hay justificación de por qué se gastó esa cifra y bueno, de dinero? Eso es parte de la ampliación de la información que vamos a estar solicitando, un detalle de qué se gastó logística, con qué empresa, cómo se contrató, los recursos humanos, quiénes viajaron, a qué tarea viajaron, qué elementos se llevaron desde Florida. Vamos a estar solicitando esa ampliación de información para emitir un juicio de valor. Por ahora es global, entonces esta cifra no está discriminada solo en 4 rubros y vamos a estar de a poquito ya teniendo un detalle un poco más exhaustivo de lo que es el detalle bien de los gastos. ¿Tienen algún otro indicio de esta situación ustedes? Concretamente, no sé, algún elemento que los... Bueno, tenemos algún otro pedido. ¿Lo ha llevado a eso? Digo, porque ahora es veraz, o al menos está confirmado el gasto.
Creo que este gasto va a seguir dando que hablar, ¿no? Y creo que capaz que en algún otro organismo, no de esta magnitud, porque difícilmente creo que el país pueda soportar un gasto de este tamaño, pero sí creo que vamos a decir, el gasto en otros organismos puede haber sido importante y no es de extrañar que pueda venir alguna otra información al respecto. ¿Hay más pedidos entonces Sí, al respecto? Sí, tenemos pedidos en varios organismos que próximamente vamos a ir dando a conocer. Por ejemplo, ¿a qué organismos? Tenemos al Ministerio de Industria, tenemos a Salud Pública, Medio Ambiente, tenemos un montón de organismos, creo que debemos tener en la mayoría de los ministerios, algunos para saber y conocer un poquito más el Estado por dentro y otros para saber en qué se gastó también. Recién mencionabas el detalle que tiene que ver con esta intención de Luis Lacalle Pou de generar algún tipo de ahorro que genere un impacto positivo en el gobierno. Hace no muy poco, en algunas conferencias de prensa de las que se venían estilando, que se realizaban en presidencia, se decía que por ahora ese objetivo lamentablemente no se dejaba, pero estaba la concentración en la pandemia. Te noto preocupado por el detalle del gasto, Chacho. Y bueno, creo que sí, porque yo veo al presidente con todo su equipo realizando un esfuerzo importante por no bajar el gasto, sino que por aumentarlo en un momento que hay que aumentarlo. Yo creo que el momento de pegarle un shock anticíclico a la economía es ahora. Y hoy algunos actores de la economía nacional o que estuvieron en la economía nacional se golpean el pecho porque tenemos créditos internacionales. No, lo que tendríamos que haber es ahorrado estos millones de dólares de otros organismos para hoy tener un colchoncito de dinero y poder sobrellevar la crisis y no golpearnos el pecho de créditos internacionales que son buenos pero no son fruto del gobierno anterior. Son fruto de la historia de este país que ha llevado con la deuda. O no olvidemos en el año 2002 cuando fuimos a solicitar el crédito y estaba autorizado. Y mirá que había muchas voces que decían que no se debía pagar la deuda. Y allá el país, con cautela, con un orden económico, pagó, dio la cara, pagó los intereses y hoy que ganó credibilidad. Y esa credibilidad se transforma en créditos que hoy, gracias a Dios, tenemos habilitados. Vos decís, de alguna forma, hay un elogio a la política económica de Jorge Valle en aquel momento y eso sentó las bases para esto. No fue solo el Frente Amplio, decís vos, que generó este sustento en la economía. No solo Jorge Valle, la historia del Uruguay marcó que siempre se respetó la deuda y siempre haber mostrado voluntad de pago, creo que eso nos da credibilidad. Claramente Jorge Valle en su momento fue un pilar fundamental para la salida de la crisis y hay que reconocerlo y no importa que no sea de mi partido, pero tengo que reconocerlo porque son cosas que hoy también gracias a aquellas actitudes tenemos la situación que tenemos. A propósito de no ser de tu partido, y estamos hablando de uno de los importantes actores del Partido Colorado, como lo fue Jorge Valle, la coalición ha tenido 12 renuncias en 4 meses. Ayer se produjo otra de un funcionario de carrera de la URSEC, que finalmente no se irá de la URSEC, por lo menos para la tarea del hombre y de la propia oficina, sino que va a continuar, pero por ser funcionario de carrera no va a estar ocupando el puesto de confianza. ¿Te llama la atención todas estas renuncias? ¿Ustedes tenían algún plan al respecto de esto, sobre este tipo de situaciones? Esto te lo digo en cuanto a, bueno, ¿qué pasa si no todos nos acompañan? ¿O qué pasa si al poco tiempo algunos de los que nos acompañaron durante la campaña se bajan? ¿Cómo has visto esta situación? Yo creo que la coalición está fuerte. El tema es, si fuéramos todos iguales, estaríamos en un mismo partido. Por algo es una coalición de 5 partidos políticos. Y creo que el presidente ha marcado líneas claras. Podés ser de mi partido, ser de otro partido, que si entiendo que una conducta no se adecúa a lo que es este gobierno, estás afuera de este gobierno. Y creo que lo que dijo la campaña lo está cumpliendo. Y creo que va por buen camino, que vamos a tener cambios y que vamos a tener discusiones, sí. Pero la prueba está, los temas como podía ser la ley de urgente consideración,
como pienso que el presupuesto también va a ser un tema fundamental, en los temas básicos, fundamentales, de esencia de este gobierno, la coalición acompaña. ¿Y por qué han renunciado 12 jerarcas? Sí, creo que son situaciones que se dan en un gobierno y creo que eso no dificulta lo que es una coalición. Sí, diferencia vamos a tener, por algo somos partidos diferentes. ¿Cómo tomaste lo de Talvi, el ministro con mayor aprobación, incluso mayor o igual que la del presidente de la República? Sí, yo creo que lo de la aprobación, sí o no, creo que tenemos que tener cautela. Son 4 meses de gobierno, no es que, yo creo en los líderes y en las personas que desarrollan en un gobierno en el largo plazo. Reconozco y valoro el esfuerzo que había hecho Talvi en su momento y creo que fue muy importante, pero también hoy Talvi decide dar un paso al costado para ocupar el lugar en su partido y seguir liderazgo con la interna también, que no es menor a veces la que pueden tener adentro, pero sin embargo gente del riñón como puede ser Carolina H, ayer fue ratificada en el cargo y queda cumpliendo funciones y posiblemente capaz que en el Ministerio de Medio Ambiente capaz que también viene alguien del Partido Colorado, con lo cual creo que es opción de cada uno y si Ernesto Talvi decidió liderar su partido desde la presidencia de su partido o desde el Senado, será una opción de él, ¿no? ¿Hay una cuestión política detrás de esto, pensás? No, yo creo que no, política no. Apuntando, supongamos, al próximo periodo electoral. No, yo política creo que no, creo que tomó una decisión capaz un poco apurada y después que tomas una decisión apurada en un lugar como es la Cancillería, bueno, creo que hizo bien en liderar desde otro punto de vista y no tengo ninguna duda que también va a ser un aporte para la coalición, ¿no? Bien, yo te decía que te veía con mucha tarea, seguramente además de los pedidos de informes a estos organismos y ministerios a propósito del gasto, estarás recibiendo tarea desde el interior de nuestro departamento, de nuestra capital también. ¿Por dónde venís con esos temas? La verdad, con un muy buen equipo, tenemos a Gabriela, Joaquín, Juan Martín, tenemos un muy buen equipo, Catalina, tenemos un montón un buen equipo trabajando, que la verdad que ayuda a la tarea, porque hoy el diputado también se ha transformado en un gestor, en una persona que acompaña en ciertos trámites y estamos realizando continuamente trámites frente a diferentes organismos. Y tratando eso que criticábamos la campaña de acercar el Estado Nacional al interior y al interior profundo a veces aún más. Y creo que venimos realmente contentos con esa tarea porque lo que no se puede, decimos no se puede, esto es viable, esto sí en tal fecha, no se puede. Y creo que eso es un poco la respuesta que la gente venía buscando, una cercanía, un poder conversar y recorrer también y también prendido a la campaña, ¿no? Como líder de la 62, Carlos Enciso había anunciado que esa era una de sus intenciones cuando estuviese en el gobierno, de poner una óptica, una perspectiva del interior global, no del interior de Florida específicamente. ¿Te dejó deberes, Enciso, a propósito de ese o de algún otro tema, tras la designación de él como embajador? No solo me dejó deberes, que me dejó mucho, sino que, estamos continuamente en contacto. Es un hombre de consulta, una persona que tiene una experiencia política de gestión que a mí siempre me sirvió, me va a servir y siempre lo estaremos escuchando y consultando. Y hasta mismo ayer intercambiábamos mensajes de cierto punto de vista, que yo siempre me gusta un poco ver la opinión del otro, porque a veces cuando uno está de este lado tiende a veces a equivocarse, a tomar alguna decisión o a hacer algún comentario que puede no estar de la mejor manera y siempre tener la opinión de alguien que tiene más experiencia, que tiene ya más baqueta política, siempre es bueno escuchar, ¿no? Bien, así que hay deberes.
Sin duda, deberes muchos y siempre gestiones sigue estando, porque mira que él está en Buenos Aires, pero... Pero le siguen llegando llamados. Sí, pero el mensajes. celular de él explota y bueno, y nosotros, digo, contentos porque también estamos canalizando también muchas de esas consultas que a veces le llegan a él, que bueno, acá los gurises, los muchachos y no tan muchachos que trabajan acá en la Secretaría de la Diputación saben que bueno, que tienen que también darle mucho corte y trabajo a lo que son los pedidos que también hace el pájaro, que siempre es por gestiones para Florida. Lo fuiste a saludar en su viaje partiendo a Buenos Aires. ¿Cuáles son las sensaciones? Sí, lo fuimos ahí a despedir, llegamos tarde, se había ido, pero bueno, le mandamos una foto, capaz que mejor porque hubiera evitado un poco esa idea de la despedida, que la verdad a mí nunca me gustaron mucho bueno, pero algunos de los dirigentes de la Manuel Oribe se encargaron de remarcar en las redes que esto no era una despedida. No, el pájaro no se va a ir. No olvidemos que hoy Buenos Aires está 1 hora, 2 horas en Buquebú, y está ahí al lado, y con la capacidad de trabajo que él tiene, no te extrañe que una vez cada 15 o 20 días lo tengas para acá. Eso no tengas duda, y no te extrañe que trayendo algo para Florida. ¿Por qué no? Él habló de ese aspecto. Chacho, esta ida de Enciso te deja de alguna forma con uno de los principales cargos que hay en representación en el gobierno en territorio. Por esto de que Enciso estará del otro lado, pero bueno, tú marcaste que no es tanto eso. Está Macarena también. Hay algunos otros actores también, pero vos sos el diputado por Florida y sos el diputado además de la Manuel Oribe. Un detalle no menor, que incluso en campaña se discutió como tal, eso de que la diputación es nuestra. Y este detalle se da además justo cuando comienza la campaña o se retoma la campaña rumbo a las departamentales. ¿Cómo vas a estar parado frente a esta campaña? ¿Desde qué lugar? Primero que nada, jugando fuerte. Jugando fuerte. Sí, claro, a mí, digo, medias tintas no me gusta. Uh-huh. A mí me gusta jugar definido y jugar fuerte y definido. Creo que tenemos un muy buen candidato como es Guillermo y vamos a estar trabajando para que esta gestión continúe. Una agrupación que es fuerte, pero que hay que trabajar. Creo que no hay que confiarse. Creo que hay que laburar mucho, recorrer la gente. Por suerte hay mucho para mostrar, pero hay que ser cauteloso y laburar. Nada de confiarse porque Florida ha marcado que una reelección como tuvo el pájaro fue histórica. Ahora tenemos un muy buen candidato, que es nuevo como candidato, pero que tenemos cifrada esperanza que vaya a continuar por ese mismo camino, ¿no? Hace algunas horas vimos también en redes que algunos grupos han comenzado a cambiar la imagen que estaba de Carlos Enciso y que acompañaba en esos carteles a Guillermo. Esto es producto de la reacción que realizó el Frente Amplio. ¿Sabés si pasó algo con el pedido que se hizo a Cancillería? ¿Aceptan ustedes eso como crítica o lo atribuyen exclusivamente a una cuestión político-electoral? Eso es política menor, totalmente. Creo que a mí nadie me va a impedir tener la cara del pájaro en mi casa o tener la cara del pájaro en mi living. Yo si la quiero tener, la puedo tener. Nadie me lo va a impedir, por más pedido informe que hagan a Cancillería o a la Luna. Pero realmente creo que es política menor. Sinceramente, me gustaría que debatamos sobre estos gastos que anunciamos, que debatamos sobre los números del año pasado, que vayamos a otro punto de vista, o las obras para los próximos 5 años, qué proyecto de Florida 2025-2030 podemos tener. Creo que tiene que ir por ahí la campaña y no tanto en esas cosas que la verdad no aportan. Que estén cambiando, no tengo conocimiento. Claramente, a partir de vamos a decir, esos carteles se habían hecho en febrero, cuando el pájaro aún estaba en la Corporación Nacional para el Desarrollo y todavía no tenía inhibición política.
después fue a la embajada designado como embajador, y lo cual ahí sí tiene inhibición para hacer política, y lo cual claramente no se van a mandar a hacer carteles nuevos con la cara del pájaro enciso, porque no se puede, pero creo que no tenemos que magnificar ni un pedido de informe, ni un... Está perfecto que el diputado Rodríguez informe de la legalidad, disculpa. No le pegue a los pajaritos porque al final cae todo el argumento. Esta es una opción que ustedes tienen también. Pongan pajaritos y ahí lo... Yo respeto, vamos a decir, el juego político que pueda hacer el diputado de realizar un pedido de informe a Cancillería, pero creo que es artillería esa política, que creo que no, creo que tiene que ir por otro lado, y soy un convencido. Si vos ves, nunca me vas o espero nunca tratar de entrar a discutir esos temas. Sí me vas a ver discutiendo temas que puedan ser importantes. Usted no es candidato, es diputado, pero recién dijo que está dispuesto a debatir. Sí. ¿Está dispuesto a debatir? Estoy dispuesto a debatir de los temas fundamentales. No me voy a sentar a debatir si pongo la cara del pájaro enciso en una ventana o no. Yo quiero debatir. Pero tendría que debatir con el diputado del Frente Amplio. No tengo ningún problema en debatir. Los Rodríguez. Si querés debatir, ningún problema. Debatamos el pedido de informe que realizamos a Milán. Vamos a debatir, cómo no, de la rendición de cuentas del gobierno nacional del año pasado, sin ningún problema. ¿Cómo no voy? Yo me siento a debatir ese tipo de problemas, o qué problema sufrió el empleo, porque no es nuevo, pero les mostraría mi celular lo que es el tema del empleo en Florida y a nivel país. Entonces, cuando hoy muchos de los temas, claramente la pandemia se vio muy afectado por todos los temas, pero habían temas que no venían de la pandemia. Por ejemplo. Y el problema de empleo. 56.000 empleos se perdieron en los últimos 5 años anteriores a la pandemia. Tenemos 10.000 empleos el año pasado. Una inflación realmente preocupante, un déficit fiscal de 4,7% dio el año pasado. Entonces creo que las cifras ya eran preocupantes, y eran preocupantes por el manejo de los recursos públicos, que hay que ajustarlo. En una carrera electoral, todos los candidatos de los diferentes partidos son importantes, porque a la postre después terminan sumando esos sufragios. ¿Por qué se nombra poco a Pérez, o prácticamente no se lo nombra? Ahí ya me metería en la campaña de Fernando, que es un buen compañero. Capaz que es error un poco nuestro de no nombrarlo un poco más, pero sí, creo que es un buen candidato, una persona que está trabajando y va a ayudar, si Dios quiere, a lo que va a ser el triunfo del Partido Nacional. Creo que capaz que sí, capaz que lo que le falta es un poco más de visibilidad o de prensa, que no dudes que todavía estamos 85 días, viste que esto de la pandemia como que sí, retrajo un poco, y creo que hay que dejar que avance un poquito más, y no tenemos duda que va a ir tomando notoriedad. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, una breve pausa. El operador Juan Pablo Silva anda regalando minutos. No sé si lo escuchó usted, ¿lo escuchó? Sí. Confirme que lo escuchó usted, que anda verificando cada uno de los datos que le llegan. Sí, lo escuché acá, Juan Pablo está ahí atrás, atento a la jugada, y bueno. Bueno, Chacho, gracias por estar con nosotros. La verdad que nos quedaron, porque nos pusimos a repasar, vamos a contarle a la gente, nos pusimos a repasar la respuesta de este pedido de informe sobre la Expo Milán, sobre la Feria de Milán, y la verdad que siguen llamando la atención los números, como le llamaron la atención a él. Y bueno, ¿cuánto demora la ampliación? Bueno, va a demorar 45 días, que es el término legal, pero entre que lo terminamos de realizar, capaz que 2 meses, más va a demorar el pedido de informe, y bueno, pero creo que es la tarea un poco nuestra también, porque más allá de gestor, de representante, de recorrer, de estar, también tenemos que mirar estos cosas y también presentar proyectos que continuamente estamos tratando de un poco de aportar desde ese punto de vista también. El punto que me había quedado pendiente y que lo compartimos hace algunos días en la edición informativa fue su intervención en la ley de urgente consideración, esa votación que no estuvo exenta de polémicas, que ahí iba en la versión 4.0, ahora ya va a ir en la 5.0 porque
volvió al Senado. 32 cambios, ¿son muchos o son pocos? No, muchos son cambios menores, otros capaz que no tanto. Creo que es una ley, la verdad, en muchas cosas que la creía muy urgente, porque a veces se debatía un poco la urgencia y uno no entendía. Yo era el principal peleando hace un año contra los medicamentos de alto costo. Entonces, cuando me discutían que no era urgente esa ley, cuando hay gente que le va la vida, o los temas de la adopción, acelerar los procesos de adopción, creo que hay temas que eran urgentes. Hay temas que son fundamentales, la seguridad, es un tema que es necesario, el abigeato. Es un tema que hay que afrontarlo porque uno que anda recorriendo el interior, a la gente le preocupa. Los delincuentes, creo que se tiene que terminar un poco esto. La educación, los gremios están muy preocupados e incluso manejan la posibilidad de declarar algunos elementos inconstitucionales. Por ejemplo, los que tienen que ver con los cambios de consejos que pasan a ser unipersonales. ¿No es demasiado, según, por ejemplo, calificó así la senadora Amanda de la Ventura respecto de esto? Creo que no, creo que va con lo que decía Edu 21 en su momento también. Creo que si escuchamos o si leemos la versión taquigráfica de Pablo da Silveira, no es un tema para hablarlo así en pocos minutos, pero él fue muy contundente, fue sólido. Y creo que los cambios son para bien. Creo que el tema de la educación es un tema que también era preocupante. Los índices de Uruguay no venían siendo los mejores. Creo que tiene que tener un cambio y creo que se va un poco por ahí. Creo que en esos temas yo prefiero, vamos a decir, no mezclar la política. Creo que hay que dejarla un poco de lado. Creo que hay muchos profesionales trabajando en ese aspecto y creo que la educación es un tema que había que ajustar a alguna perilla y creo que se va por ese aspecto. Tengo tarea para usted y para el diputado del Frente Amplio también. Aquí en esta mesa el doctor Diego Prieto, juez en lo penal departamental, dijo hace algunas horas que existe una oficina de libertad asistida que tiene la capacidad de contar con oficiales, con personal, que no los tiene, hay un solo funcionario ahí, no tiene todo lo que debe tener, pero esos oficiales de libertad asistida pueden hacer el seguimiento, por ejemplo, de todas aquellas personas que están bajo el régimen de libertad vigilada y de otros régimen, cumpliendo pena, por ejemplo, o condena en sus domicilios, pero no existen esos oficiales de libertad asistida porque no hay recursos. ¿Qué sería esta figura? Bueno, por ejemplo, o qué evitaría esta figura. Por ejemplo, que la persona vuelva a reincidir mientras está en libertad vigilada, incumple su libertad y además que le permitiera, porque de eso es lo que hace el oficial, está toda la letra, está toda la letra. El oficial lo que hace es hacer el seguimiento con la persona, procurar que consiga trabajo, procurar reinsertarlo en la sociedad y no dejar que vuelva, por ejemplo, a delinquir, a ocasionar un daño mayor, cambiar, si estaba en libertad vigilada por un hurto, porque no tenía antecedentes y ahora hace una rapiña, bueno, hay doble daño. Incluso llegamos a hacer un cálculo después fuera de cámara de cuánto más se gasta cuando la persona vuelve a reincidir, y es mucho más que lo que se podría gastar en un oficial de libertad asistida. ¿No se puede revisar ese aspecto que sería de tremenda colaboración para la seguridad de nuestro país? Claramente hay que avanzar mucho al respecto. Primero hay que avanzar en las condiciones de las cárceles. Creo que es un tema que como de primer orden. Si bien no escuché la entrevista de Prieto, claramente vamos a tomar contacto con él. Creo que es un aspecto que hay que avanzar y más que nada lo que tiene que ver con el trabajo también, porque termina siendo un poco fundamental o básico para esa reinserción a la sociedad conseguir trabajo en un plazo más o menos adecuado. Acá se destacó, por ejemplo, que la Intendencia de Florida da trabajo. Sí, la Intendencia de Florida tiene una muy buena experiencia con ellos. Sí. Digo,
yo estaba de secretario general, fui partícipe, lo ampliamos. Es cierto. Lo ampliamos al convenio. Es un convenio que es virtuoso porque es bueno tanto para la Intendencia, que a veces necesita ese tipo de personal, y también para ellos que también es una salida, es también un pequeño ingreso que pueden tener también para sus familias, y creo que es algo muy positivo, que hay que pensar en algo un poquito mayor o en un poquito a mayor escala de lo que tiene que ver, porque la verdad las experiencias, si bien fueron creo que 4 o 6 casos, 4 o 6 personas que después fueron cambiando los privados de libertad, creo que la experiencia fue muy buena, y eso indicaba que mirá que, digo, hasta sería interesante que en algún momento conocieras a alguno de ellos, porque a veces, yo qué sé, tuvimos alguna persona, a veces por algún delito que puede ser grave, pero a veces creo que también en su rehabilitación, el haber trabajado, creo que fue muy importante. Muy bien. Le dejo esa tarea, diputado. ¿Cómo no? Chacho, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta mañana donde nosotros procuramos conectar a todo el departamento con una entrevista que sea un poco más interesante, que tenga estos lindos contenidos y lindas respuestas que se generaron hoy. Gracias por estar con nosotros y lo esperamos a la brevedad en estos 80 y... ¿Cuánto quedan de campaña, me dijo usted? Quedan 84 días, si no me equivoco. 84 días. ¿Lleva la cuenta? No la llevo, pero bueno, creo que, bueno ahora sí, la vamos a agradecerte, Alexis, por el espacio, y creo que, bueno, decirle a la gente que acompañe las redes de la agrupación, acompañe las redes de Guillermo, las mías, que vamos a comenzar, si bien teniendo vamos a decir, las previsiones que hay que tener hoy en día con esto de la pandemia, ya comienza lo que va a ser una etapa de una candidatura a la Intendencia, que la verdad tenemos cifradas expectativas. Muy bien. Vieron que pueden poner pajaritos y no hay ninguna imagen. No hay ningún problema. ¿Vio? No, pero está bueno porque nos está acompañando. Gracias, muy amable. Gracias. Señores, nosotros nos vamos, los dejamos con los títulos y nos encontramos mañana a las 8 aquí en Primera Hora por la pantalla de TV Más para todo el departamento. Nos vemos, chao.